7 de la mañana con 9 minutos. Nos acompaña a esta hora el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Ripe. Señor ministro, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos hilar, si se quiere, las ideas con relación a la entrevista que nos antecedió. Tiene que ver con las precauciones para evitar que ingrese al país el coronavirus. Galápagos está haciendo lo propio, me imagino. Bueno, nosotros el día de hoy tengo que conversar con la ministra de Salud y haciendo un seguimiento a lo que fue manifestado por quien le entrevistaron antes que yo, para verificar todos los temas de control que sean necesarios. Estimamos nosotros que no tenemos un problema. Obviamente el Ministerio también está llevando adelante sus protocolos. Sin embargo, es importante que en Galápagos y en los puertos de entrada, básicamente aéreos, tanto en Guayaquil como Quito, podamos tomar las precauciones del caso si es necesario, a fin ya que tenemos una amplia afluencia de turistas de todo el mundo. Básicamente la mayoría viene de los Estados Unidos. La presencia de turistas asiáticos es menor. No digo que no haya, pero es menor realmente. Y entiendo que con las medidas que está tomando también la China directamente, se estarán teniendo los controles del caso, ¿no? Pero nosotros estaremos llevando adelante las medidas correspondientes y, como le digo, el día de hoy conversaré con la ministra al respecto para llevar adelante los protocolos que el Ministerio ya está llevando adelante. Revisemos los temas que nos convocan con relación a las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos. Usted asistió el día de ayer a la comisión que lleva adelante justamente, que analiza estas reformas. Pero pongamos en contexto, si se quiere, el contexto histórico. ¿Qué pasó con la ley expedida en el año 98? Con la de 2015 y ahora estas reformas, ¿a dónde apuntan? Tomando en cuenta un aspecto que usted destacó mucho en su comparecencia, que tiene que ver con la participación de la población. ¿Cómo avanza eso? Bueno, nosotros hemos planteado ya un proceso de diálogo con la población. Va a arrancar ya en las próximas 2 semanas y lo que queremos es llevar información clara y un diagnóstico, como usted bien dice, que con la ley 98, ¿qué pasó con el 2015? Pienso yo que son 2 momentos importantes. En 1998, el Ecuador también, en cumplimiento de sus obligaciones en el cuidado del patrimonio natural y también fomentando un desarrollo sostenible para su población, plantea una legislación y crea el primer marco jurídico de régimen especial para Galápagos, por sus propias características. Población viviendo en una provincia cuyo 97% es un área protegida, un parque nacional, y además un patrimonio natural de la humanidad y una reserva marina protegida también. En ese sentido, avanza la legislación y en el 2015 se hace una nueva ley. Y en esta ley del 2015 la población tiene la percepción de que no fue lo suficientemente consultada y no hubo la suficiente participación para que esta ley entre en vigencia. En ese marco, con posterioridad, se presentan 2 proyectos de reforma en la Asamblea y inicia un proceso de discusión sobre esta ley. Nosotros hemos llamado la atención que para no cometer quizás los errores del pasado, y ya que hay un historial de participación más activa de la población en la creación de la ley del 98, y hay mecanismos de participación que fueron creados ahí y que no supieron sostenerse en la reforma del 2015, es necesario abrir un espacio de fuerte presencia de la ciudadanía y de discusión en el territorio sobre los retos que tiene Galápagos de aquí hacia el futuro. Y esos retos, precisamente, ¿cuáles son los nudos críticos, si se quiere, o las líneas rojas que más preocupa a la población y que es necesario justamente la participación de la población? Uno de ellos tiene que ver directamente en cómo se genera una mejor distribución de las ganancias de la actividad turística en las islas. Este es un tema fundamental. La mayor actividad económica que mueve la dinámica de la economía en Galápagos es efectivamente el turismo. Alrededor de eso hay relación directa e indirecta. Alrededor de eso existe inversión internacional e inversión nacional, e inversión local también galapagueña. Entonces es un punto muy importante que debe discutirse con la población para establecer un criterio de mejor distribución de esos ingresos a favor de la gente en las islas. Y ahí hay un punto fundamental. No podemos olvidar además que nosotros vivimos en un espacio de actividades económicas restringidas. No estamos abiertos absolutamente al desarrollo sin límite. Siempre en Galápagos ha habido regulación a fin de poder cuidar lo más importante que hace de Galápagos un emblema a nivel mundial, y es su patrimonio natural. Pero también sabemos que invertir en la gente es invertir también en la conservación.
y hay que fortalecer la inversión en educación de la población, hay que fortalecer la inversión en salud de la educación, tenemos que cerrar las brechas para brindar a la población agua potable, saneamiento, porque eso es salud. Pero además también tenemos que darnos cuenta de un tema. Vivimos en un contexto de una amenaza global respecto al cambio climático y además tenemos limitaciones y una amplia dependencia de combustibles fósiles de este momento en las ¿Y islas. cómo avanza precisamente los objetivos de cara a aquello, para eliminar los combustibles fósiles digamos, arribar a una utilización de energías renovables? Hay un plan de transición hacia energías renovables. Muchos de estos proyectos ya se vienen haciendo. Recientemente, hace pocos meses, inauguramos una granja solar en San Cristóbal que busca ayudar a llegar a una cobertura del 30% de cobertura solamente en San Cristóbal. Hay un proyecto importante que tiene que desarrollarse en el transcurso de este año para llegar a una cobertura, ojalá, de cerca de un 70% en Santa Cruz. Floriana está cerca ya de ser 100% renovable, y en Isabela hay un proyecto también híbrido con apoyo de Siemens que ha logrado también una cobertura cercana a lo que yo señalo, pero que tiene que seguirse fortaleciendo. Nuestra situación compleja es esta amplia dependencia de ese combustible y el traslado, ¿no es cierto?, de diésel para la generación y los riesgos que eso implica, además. Termoeléctrico. Tiene riesgos y por eso nuestro objetivo es ir generando las condiciones para ir reduciendo esa dependencia. En ese contexto, nosotros tenemos que tener una decisión, una discusión de la ley y de un plan regional que mire hacia el futuro. Pero eso tiene que construir un gran acuerdo, yo diría nacional, no solamente en Galápagos, sobre cómo vemos a Galápagos en el 2030, cómo lo vemos en el 2050, si es necesario, a fin de que las medidas que tomemos vayan generando un ejemplo de sostenibilidad, de equilibrio entre la vida humana y la vida de la naturaleza en un contexto complejo que es el cambio climático. Galápagos necesita también inversión para generar resiliencia, respuesta, mitigación, adaptación a los problemas que pueden producirse por razón de cambio climático. Y cuando hablo de energía, también hablo de generación de alimentos, es decir, tenemos que fortalecer la agricultura local a fin de ir reduciendo, ¿no?, la dependencia de la importación de alimentos desde el continente y de esa manera generando mejor capacidad de respuesta también. Sepa usted que la mayor amenaza para Galápagos siempre ha sido también las especies invasoras y eso viene además por aire o por tierra. El tema de la carga, hay que desarrollar un sistema mucho más eficiente en el nivel de protección, pero también en infraestructura. Ayer hablamos en la comisión, el Gobierno Nacional está avanzando ya en las estrategias para ir a tener una ruta que le permita a Galápagos tener un sistema de carga mucho más eficiente. Y eso tiene que estar ligado de la mano con el sector privado, evidentemente, para que pueda no solamente atender lo que dice la norma, sino también comprometerse con una situación que es más de carácter ético, moral, con relación a la conservación de las islas. Estamos de acuerdo en el tema del manejo de carga. Nosotros creemos que puede irse a una alianza público-privada importante. Estamos seguros de que habrá gente interesada en demostrar y hacer de Galápagos un ejemplo en un manejo eficiente de un sistema de abastecimiento de carga para Galápagos que reduzca la vulnerabilidad del ingreso de especies invasoras y además sea responsable con las políticas de carbono neutro que se están impulsando fuertemente en la línea de enfrentar los retos que tenemos para el cambio climático. Finalmente, plazos que se contemplen para poder disponer ya de una normativa, de estas reformas que apuntalen a estos objetivos, a este plan de desarrollo de Galápagos. Creo que estamos de aquí en unos 3 a 5 meses con una hoja de ruta. El día de ayer, le pedimos a la Asamblea Nacional que, respetando su marco de competencias, pero que tenga la sensibilidad de entender la necesidad de discutir esto también en el territorio con las personas. Ellos tienen una propuesta que lo han elaborado, que tiene que ser socializada y difundida y generar participación e información de la población al respecto, pero tiene que ser un proceso en el cual también cuente con la base de datos para tomar decisiones fundamentales, ¿no es cierto? Ayer presenté algunos de ellos: número de población, actividad económica, niveles de tributación, lo que está sucediendo con el crecimiento de la demanda energética. Son información estratégica para tomar las mejores decisiones sobre los incentivos que esa ley tendrá para llevar la vida de los seres humanos y su actividad económica y la protección del patrimonio en el sentido en donde vayamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales de protección del patrimonio natural, pero adicionalmente también velando por el desarrollo sostenible de la población. Y finalmente, 2 criterios adicionales, lo había anunciado en todo caso en la presentación con relación a lo que ocurre
con la Gavarra, que se hundió en la isla San Cristóbal, y también con el volcán Cumbre en la isla Fernandina. ¿Cuáles han sido, digamos, las actividades para poder contrarrestar estos hechos, uno de carácter natural y el otro, obviamente, con la actividad humana, la comercial? Mire, el día de ayer se cumplía un mes del incidente que se produjo. Y en ese sentido, apenas fue 6 minutos luego de que se produjo el incidente aproximadamente, de aquel 22 de diciembre, fue convocado por mí el COE a fin de poder atender la emergencia. Y de esa manera hemos logrado, en ese marco, ir tomando las medidas correspondientes. Una coordinación muy importante con el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente y las otras instituciones ahí presentes, hemos logrado establecer primero una valoración de los planes de contingencia, la aprobación de los mismos por parte de los operadores privados que estaban involucrados en esa maniobra que generó efectivamente privados y públicos. En el caso de Galápagos también participó de este problema por el transporte de un generador que iba a suplir un problema de una emergencia eléctrica en Isabela. Entonces esto se produjo y lo que nos hemos hecho es la aplicación de los planes, y el día de ayer estamos ya por sacar, se llegó al 60% ya el reflotamiento de la grúa, ya salió el contenedor y ya salió la gabarra. Entonces estamos cumpliendo con los plazos, absoluta y completamente. Una vez que esto se produzca, se hará una valoración ambiental que lo lidera el Parque Nacional a fin de ver cuál es el nivel de impacto, y en el marco de la declaratoria de emergencia fuimos súper claros con los actores involucrados. O ustedes, sus seguros, se aplican y se ponen de acuerdo en la operación, o nosotros haremos lo que nos corresponda para reducir el impacto y generar el reflotamiento, y obviamente los costos serán trasladados a ustedes. Esto, de alguna manera, ha generado también, y es la importancia de la herramienta de la declaración de emergencia, que fue una declaratoria que lo hicimos de manera responsable y de manera inmediata. Todavía no la cerramos, estaremos próximos a tomar esta decisión una vez que hagamos una valoración de que todas las maniobras de reflotamiento y de retiro de todo lo que se hundió en la zona de la predial haya concluido. Así que estamos haciendo un seguimiento pormenorizado, y creo que se demostró que existen los planes de respuesta y existe el nivel de coordinación interinstitucional necesaria para responder a estas emergencias. Hemos tenido apoyo también a nivel continental, tanto la Superintendencia de Balao, con quien nos comunicamos inmediatamente, envió 2 remolcadores con material de contingencia para la emergencia, y eso fue muy importante también. Hubo una coordinación a nivel nacional y obviamente a nivel de la provincia de Galápagos, y un seguimiento muy importante tanto a nivel del presidente de la República como del vicepresidente, y hemos actuado en el marco de los protocolos y lo que la ley establece. Eso sí manda un mensaje claro al mundo, porque adicionalmente fue un incidente donde no fue un derrame de los que sucedieron en el pasado. Aquí lo que existió en definitiva en última instancia fue diésel, no fue petróleo, y adicionalmente no fueron los 600 galones que se hablaron en un inicio, eran 200, y eran efectivamente para el funcionamiento de las máquinas de la Gavarra, que se dedica al traslado de combustible entre las islas. Así que por suerte eso no estuvo cargado de combustible, porque eso además hubiera sido una ilegalidad inmensa, puesto que no se puede cargar contenedores cargando combustible. Entonces es otro de los temas importantes que vale la pena recalcar. Norman, finalmente, así muy rápido, por favor, lo que sucede con el volcán Cumbre en la isla Fernandina, para cerrar. Se está haciendo un monitoreo de su actividad, la dirección de los flujos de lava. No es un volcán explosivo, generador de flujos piroclásticos en las magnitudes en las cuales a veces estamos acostumbrados a los que sucede acá en el continente o en otras latitudes del mundo. Los flujos de lava se dirigen a un lugar donde no están establecidos los sitios de visita. El Parque Nacional hace un monitoreo constante. El día de ayer, me parece, o antes de ayer, hubo otro movimiento sísmico que fue situado en Fernandina y se sintió en Puerto Villamil, que es obviamente la capital de Isabela. Y los sismos están entre 3.4 magnitude, un poco más, pero realmente no ha habido hasta el momento mayor situación que no sea aquella propia de cómo funciona la naturaleza en Galápagos y en un volcán como Las Cumbres y en una isla tan joven como Fernandina. Se monitorea constantemente también la afectación a la fauna propia de las islas, y hasta este momento el parque considera que los hechos se desarrollan como deberían desarrollarse, sin una afectación importante
a la dinámica propia en las islas. Señor ministro, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias. 7 de la mañana con 23 minutos. Norman Wright, él es presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, ha estado aquí en Primera Impresión. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.